Mi socia se quedó con mi negocio mientras estaba en el hospital. No sabía que el nombre era solo mío. Todo empezó con el sonido ensordecedor de los aplausos y el flash cegador de las cámaras de la prensa local. Era una mañana soleada de martes. El aire olía a vainilla, a café recién tostado y a traición absoluta. Yo estaba de pie al otro lado de la calle, apoyando gran parte de mi peso en un bastón médico de aluminio, sintiendo como las cicatrices recientes de mi abdomen tiraban con cada respiración. Llevaba unas gafas de sol oscuras y un abrigo largo para protegerme del viento frío. Frente a mí, al otro lado de la avenida, estaba la fachada reluciente de mi propio negocio. El imperio que yo había construido con mis propias manos, con mis madrugadas y con mis ahorros de toda la vida. Había globos dorados adornando la entrada. Una multitud de personas se aglomeraba para probar los famosos postres artesanales que yo misma había inventado. Y en el centro de todo, cortando un inmenso listón rojo con unas tijeras gigantes y sonriendo para las cámaras, estaba Elena, mi mejor amiga, mi socia. La mujer que había aprovechado el mes entero que pasé en terapia intensiva debatiéndome entre la vida y la muerte para falsificar documentos, vaciar nuestras cuentas bancarias compartidas y robarme la empresa entera, dejándome en la ruina total mientras yo estaba conectada a un respirador. Ella sonreía a la multitud, presentándose como la única fundadora y dueña absoluta del lugar. Pensaba que había ganado. Pensaba que me había dejado sin opciones, débil y destruida. Lo que Elena no sabía, lo que su codicia no le permitió investigar a fondo, era que en mi mano libre yo sostenía una carpeta legal con un sello federal. Un documento que estaba a punto de convertir su gran evento de inauguración en la peor humillación pública de su miserable vida, porque ella me había robado las sillas, las mesas y el dinero, pero el nombre, la marca y el alma de ese negocio eran única y exclusivamente míos. Para que puedan entender el nivel de crueldad y de justicia divina que presencié esa mañana, necesito llevarlos varios años en el pasado. Necesito que conozcan la historia de dos mujeres que juraron ser hermanas para toda la vida. Conocí a Elena en la universidad. Yo estudiaba gastronomía y ella administración de empresas. Éramos inseparables. Compartíamos un pequeño departamento, estudiábamos juntas hasta la madrugada y soñábamos despiertas con el futuro. Yo siempre tuve una pasión desbordante por la repostería fina. Mi abuela me había enseñado recetas secretas de familia, técnicas para trabajar el chocolate y el caramelo que nadie más conocía. Mi sueño era abrir una pastelería boutique, un lugar elegante donde cada postre fuera una obra de arte. Elena siempre me escuchaba fascinada. Me decía que mi talento era oro puro, que yo iba a ser famosa y que ella estaría a mi lado para manejar los números y llevarme a la cima. Cuando nos graduamos, decidimos hacer ese sueño realidad. Juntamos cada centavo que teníamos. Yo vendí mi auto viejo y pedí un préstamo al banco. Elena aportó sus ahorros. Encontramos un local diminuto y abandonado en una zona comercial que apenas estaba creciendo. Trabajamos día y noche limpiando pisos, pintando paredes, comprando hornos de segunda mano que yo misma reparé. Así nació el Jardín de Canela. Yo era el corazón del negocio. Llegaba a las 3 de la mañana todos los días para amasar, hornear y decorar. Elena llegaba a las 9, abría la caja registradora, atendía a los proveedores y llevaba la contabilidad. Hacíamos un equipo perfecto. Al principio fue muy duro, apenas sacábamos para pagar la renta, pero poco a poco, la magia empezó a suceder. La gente probaba mis pasteles y regresaba. El boca a boca hizo que nuestro pequeño local se llenara todos los fines de semana. Las revistas locales empezaron a escribir sobre nosotros. En 3 años, tuvimos que rentar el local de al lado para expandirnos. Contratamos personal, empezamos a surtir eventos enormes, bodas de lujo, banquetes corporativos. El Jardín de Canela se convirtió en una mina de oro, y yo estaba tan feliz, tan inmersa en la creación de mis menús y en la cocina, que le entregué a Elena el control absoluto de la administración, confiando en ella como si fuera mi propia sangre. Fui una mujer ingenua que no supo ver que el dinero y el poder estaban envenenando el corazón de mi supuesta hermana. Las señales de alarma comenzaron a manifestarse de forma muy sutil, como pequeñas gotas de agua que van agrietando una piedra con el tiempo. El primer año de nuestro gran éxito, noté que Elena empezó a cambiar su actitud hacia el personal. Se volvió prepotente. Les gritaba a las meseras por errores mínimos. Yo tenía que intervenir para calmar las cosas y pedir disculpas en su nombre. Cuando le reclamaba en privado, ella me decía que yo era demasiado blanda, que los negocios requerían mano dura y que si queríamos seguir creciendo, teníamos que inspirar respeto, no lástima. Luego, empezó a tomar decisiones sin consultarme. Cambió a nuestros proveedores de harina y mantequilla por unos más baratos pero de peor calidad,
argumentando que necesitábamos reducir costos para maximizar las ganancias. Tuvimos una discusión horrible por eso. Le dije que la calidad de mis ingredientes no era negociable y la obligué a revertir el cambio. Ella aceptó a regañadientes, pero me miró con un resentimiento que me heló la sangre por un segundo. Poco después, Elena empezó a excluirme de las reuniones con los clientes corporativos grandes. Me decía que no valía la pena que yo perdiera mi tiempo en juntas aburridas cuando mi lugar estaba en la cocina creando. Yo, agotada por las jornadas de 14 horas frente a los hornos, aceptaba gustosa. No me daba cuenta de que ella estaba construyendo una narrativa hacia el exterior donde ella era el cerebro de la empresa y yo solo era una empleada con talento. Modificó las contraseñas de las cuentas bancarias del negocio diciendo que el sistema del banco lo exigía por seguridad, y cada vez que yo le pedía los nuevos accesos, ella me daba largas o me decía que estaba muy ocupada para buscarlos en ese momento. Me estaba aislando, me estaba quitando las riendas de mi propio sueño, y yo, por cansancio y por amor ciego a mi amiga, me dejé vendar los ojos. El verdadero desastre llegó una noche de lluvia torrencial a mediados de noviembre. Yo había salido tardísimo de la pastelería después de dejar listo un pedido inmenso para una boda. Iba manejando hacia mi casa por la autopista. Estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Lo último que recuerdo es el resplandor de unos faros gigantes de un camión que invadió mi carril, el sonido del metal crujiendo y un dolor insoportable en el pecho antes de que todo se volviera oscuridad absoluta. Desperté 3 semanas después. El sonido rítmico de un monitor cardíaco fue lo primero que registré. Estaba en la cama de un hospital, conectada a decenas de cables y tubos. Tenía varias costillas rotas, el brazo derecho inmovilizado y había pasado por 2 cirugías de emergencia por hemorragias internas. Mi madre estaba sentada a mi lado, llorando en silencio. Cuando vi su rostro, supe que había estado muy cerca de morir. La recuperación fue una tortura lenta y dolorosa. Durante los primeros días de lucidez, mi única preocupación, además de mi salud, era el negocio. Le pregunté a mi madre por Elena. Le pregunté si había venido a verme. Mi madre esquivó mi mirada y me dijo con voz tensa que Elena había venido una sola vez, la noche del accidente, que estuvo 5 minutos en la sala de espera, firmó como mi contacto de emergencia laboral y no volvió a aparecer. Me negué a creerlo. Pensé que Elena estaba abrumada manejando el negocio ella sola mientras yo estaba incapacitada. A la 4ª semana, cuando por fin pude sostener mi teléfono celular sin que me temblaran las manos, decidí entrar a mi correo electrónico corporativo para revisar cómo iban las cosas. Mi contraseña fue rechazada. Intenté de nuevo. Acceso denegado. Entré a las redes sociales del Jardín de Canela. Habían borrado todas mis fotos. En la descripción de la página ahora solo decía, fundado y dirigido por Elena. Un pánico frío se instaló en mi pecho. Llamé al banco para revisar los saldos de nuestra cuenta compartida. La operadora me pidió mis datos y, tras un largo silencio, me informó con un tono profesional que la cuenta había sido vaciada y clausurada hacía 2 semanas por la otra titular. El corazón se me detuvo. Le pedí a mi madre que marcara el número personal de Elena y me pusiera el altavoz. Al segundo tono, Elena contestó. Su voz sonaba alegre, casi eufórica. Le dije mi nombre. Hubo un silencio sepulcral del otro lado de la línea. Le pregunté qué estaba pasando. Le pregunté por qué las cuentas estaban cerradas y por qué no podía entrar a mi correo. La voz de Elena cambió por completo. Ya no era mi hermana. Era una extraña fría y calculadora. Me dijo que necesitaba que yo me calmara, que no era bueno para mi salud alterarme. Le grité que me respondiera la maldita pregunta. Ella suspiró, como si estuviera hablando con una niña pequeña y fastidiosa. Me dijo que el mundo de los negocios no se detenía por nadie, que mi accidente la había dejado en una posición muy vulnerable frente a los clientes y que ella tenía que proteger su inversión. Me explicó, con una tranquilidad que me daba náuseas, que los abogados le habían aconsejado disolver nuestra sociedad original debido a mi incapacidad a largo plazo. Me confesó que había transferido todos los activos, los equipos, los contratos y los arrendamientos a una nueva empresa donde ella era la única dueña. Intenté sentarme en la cama del hospital, ignorando el dolor punzante en mi abdomen. Le dije que ella no podía hacer eso. Le dije que era un robo, que yo había puesto la mitad del dinero, que las recetas eran mías. Ella soltó una pequeña risa condescendiente. Me dijo que leyera el contrato de nuestra sociedad que firmamos hace años, aquel contrato que ella misma redactó y que yo firmé sin leer detenidamente por confiar en ella. Me dijo que había una cláusula de abandono, y que mi incapacidad médica entraba perfectamente en esa categoría. Escúchame bien, me dijo Elena con una voz venenosa.
Siento mucho lo de tu accidente, de verdad lo siento. Pero la realidad es que tú siempre fuiste solo la cocinera. Yo soy la que hizo crecer este lugar. Yo soy la que trajo a los clientes grandes. Tú ibas a ser un ancla para el futuro de la empresa con tu lenta recuperación. Tomé lo que me correspondía. Usé el dinero de la cuenta para remodelar el local y liquidar nuestra vieja empresa. No tienes nada. No intentes pelear conmigo porque tengo a los mejores abogados pagados con el dinero que generamos. Concéntrate en sanar tus huesos rotos y búscate un empleo en otra pastelería cuando puedas volver a caminar. Yo me encargo del jardín de Canela a partir de hoy, y me colgó. El sonido de la llamada terminada resonó en la habitación del hospital. Mi madre me miraba con terror, esperando que yo me derrumbara a llorar, esperando que entrara en crisis, pero no derramé ni una sola lágrima. El dolor físico que sentía por las cirugías desapareció por completo, devorado por una rabia tan inmensa, tan pura y tan oscura, que me quemaba las venas. Elena pensaba que yo era solo una cocinera ingenua. Pensaba que por no ir a sus aburridas juntas de negocios, yo no entendía cómo funcionaba el mundo. Se le olvidó un detalle gigantesco, un detalle que cambió el rumbo de mi vida y destruyó la suya. Hace muchos años, meses antes de que Elena y yo abriéramos el primer local, mi tío materno, que es abogado de propiedad intelectual, me invitó a cenar. Él me dijo que nunca se debe entrar a un negocio sin proteger el activo más valioso. Me llevó a su despacho y me hizo firmar una serie de documentos. Yo registré a mi nombre, y solo a mi nombre personal, los derechos exclusivos de la marca comercial El Jardín de Canela, el diseño del logotipo, y patené por escrito las 20 recetas principales de la pastelería. Todo estaba bajo mi identidad individual, completamente separado de la sociedad empresarial que después formé con Elena. Ella nunca supo de este trámite porque ella no estuvo ahí y yo, sinceramente, lo había olvidado con el paso de los años porque nunca creí que tendría que usarlo. Elena se había robado una sociedad vacía, se había llevado el dinero de la cuenta, había cambiado el contrato de arrendamiento del local a su nombre y se había quedado con las batidoras y las sillas. Pero legalmente, ella no era dueña de absolutamente nada de lo que hacía que ese negocio valiera millones. No era dueña del nombre. No era dueña del logo que adornaba la entrada, y comercializar mis recetas sin mi permiso explícito era un delito federal. Llamé a mi tío desde el hospital esa misma tarde. Le expliqué toda la situación con la voz más serena del mundo. Mi tío, furioso por lo que me habían hecho, movilizó a todo su bufete de abogados de inmediato. Empezamos a preparar la guillotina legal mientras yo terminaba mi recuperación. Me enteré por redes sociales que Elena había cerrado el local por un mes para hacer una remodelación carísima, usando todo el dinero que me había robado. Quería borrar cualquier rastro de mí. Anunció un evento masivo de reapertura para la primera semana de enero, invitando a prensa, a influencers de comida y a nuestros mejores clientes corporativos. Quería presentar la nueva cara de la empresa. Quería coronarse públicamente. Yo le dije a mis abogados que no enviaran ninguna notificación previa, que los dejaran trabajar en silencio. Quería que Elena gastara hasta el último centavo de su cuenta en esa remodelación. Quería que estuviera en la cima antes de empujarla al vacío. Y así llegamos a la soleada mañana de martes, el día de su gran inauguración. Yo recibí el alta médica un día antes. Apenas podía caminar sin el bastón, estaba pálida y había perdido mucho peso, pero mi espíritu nunca había estado tan fuerte. Crucé la calle lentamente, apoyando el bastón en el pavimento, rodeada por mi tío y 2 abogados más del bufete, además de un notario público. La multitud que rodeaba a Elena estaba aplaudiendo porque ella acababa de cortar el listón rojo. Los meseros, con uniformes nuevos, estaban saliendo con bandejas llenas de mis creaciones, listos para repartirlas. Me abrí paso entre la gente. Algunos clientes antiguos me reconocieron y murmuraron con sorpresa al verme tan delgada y apoyada en un bastón. El murmullo llegó hasta los oídos de Elena. Ella giró la cabeza y me vio parada a un par de metros de ella. El color abandonó su rostro de forma instantánea. Las tijeras gigantes casi se le caen de las manos. Su sonrisa perfecta se deformó en una expresión de pánico absoluto. Los flashes de las cámaras seguían disparando, capturando su reacción aterrorizada. Ella dio un paso hacia mí, intentando forzar una sonrisa amistosa frente a la prensa, pero sus ojos estaban llenos de veneno. ¿Qué estás haciendo aquí?, me siseó en voz muy baja al acercarse, fingiendo que me iba a dar un abrazo que yo esquivé levantando la mano libre. Te dije que te mantuvieras alejada. Este ya no es tu lugar. Lárgate antes de que llame a seguridad para que te saquen y hagas el ridículo frente a todos. La miré de arriba a abajo. Su traje de diseñador, su cabello perfecto, su intento patético de robar mi vida.
No vine a hacer el ridículo, Elena, le respondí con una voz tan clara y fuerte que los periodistas de la primera fila pudieron escucharme. Vine a recuperar mi propiedad. Le extendí la pesada carpeta legal y se la golpeé contra el pecho. Ella la agarró por puro instinto, mirando el sello federal en la portada. Mi tío dio un paso adelante y habló con voz potente. Señora Elena, dijo mi abogado frente a las cámaras. Queda usted formalmente notificada de una orden de cese y desista inmediato. Está haciendo uso ilegal y no autorizado de una marca comercial registrada a nombre de mi clienta. El nombre El Jardín de Canela, los logotipos en su fachada, los empaques de su producto y las recetas que está a punto de servir constituyen un robo de propiedad intelectual severo. Tiene exactamente 24 horas para retirar todos los letreros, destruir el empaque y dejar de comercializar estos productos, o enfrentará cargos penales por fraude comercial agravado, además de una demanda civil por daños y perjuicios que la dejará en la bancarrota por el resto de su vida. La multitud estalló en murmullos asombrados. Los periodistas empezaron a grabar frenéticamente. Elena abrió la carpeta con las manos temblando de una forma incontrolable. Leyó el documento de registro de marca. Leyó la fecha, fechada 5 años atrás. Leyó mi nombre como única dueña. Sus rodillas parecieron perder fuerza por un segundo. Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas de desesperación y terror. Se dio cuenta en ese instante de que la remodelación, los empaques de lujo, la publicidad, todo el dinero que había invertido, acababa de convertirse en basura inservible. Tú no puedes hacer esto, me suplicó con la voz rota, olvidándose de las cámaras y del orgullo. Invertí todo el capital de la cuenta en esta reapertura. Firmé contratos con franquiciatarios bajo este nombre. Si me quitas la marca, me destruyes. Los inversionistas me van a demandar. Lo voy a perder todo. La miré sin un solo gramo de compasión. Ver a la mujer que me dejó abandonada en una cama de hospital rogando por misericordia me llenó de una paz profunda y absoluta. No sentía lástima. Sentía que el universo por fin estaba alineado. Tú me dejaste por muerta, Elena, le contesté en un susurro gélido, mirándola directamente a los ojos. Me robaste mi dinero y me dijiste que yo era un ancla para mi propio negocio. Ahora vas a aprender que una cocinera inteligente siempre guarda el cuchillo más afilado en su delantal. Disfruta tu local vacío. Las recetas y la gloria se van conmigo. Me di la media vuelta, apoyando mi peso en el bastón, y caminé de regreso hacia el auto de mi abogado, con la frente en alto y el sonido de las cámaras registrando mi victoria. Detrás de mí, escuché el caos desatarse. Escuché a los inversionistas gritándole a Elena, exigiendo explicaciones. Escuché cómo la prensa la acorralaba. Fue una sinfonía perfecta. Las semanas siguientes fueron una carnicería legal. Elena no tenía cómo defenderse. Tuvo que desmantelar toda la fachada esa misma noche. Los franquiciatarios que ella había engañado la demandaron por fraude al enterarse de que no era dueña de la marca. Intentó reabrir el local con otro nombre y otras recetas que compró de forma desesperada, pero la calidad era mediocre y los clientes desaparecieron en menos de un mes. Perdió todo el dinero, fue desalojada del local por falta de pago y terminó ahogada en demandas millonarias que aún el día de hoy sigue pagando. Terminó en la ruina absoluta, rechazada por la industria y trabajando en empleos administrativos de bajo nivel para poder pagar a sus abogados. Yo, en cambio, tomé mi marca y renací de mis propias cenizas. Recuperé mi salud al 100%. Un grupo de inversionistas que vio todo el escándalo mediático se acercó a mí, fascinados por la historia y por la lealtad que los clientes le tenían a mi producto original. Me financiaron un local 3 veces más grande, en la zona más exclusiva de la ciudad. Contraté a un equipo de administradores profesionales que responden directamente ante mí. Hoy, el Jardín de Canela no es solo una pastelería, es una franquicia en plena expansión. Yo sigo metiéndome a la cocina, sigo creando, pero ahora también me siento en la cabecera de la mesa de juntas. Aprendí a golpes que el talento sin protección es un banquete para los lobos, y yo decidí que nunca más volvería a ser la presa de nadie. A todas las personas que me están escuchando, especialmente a aquellos que tienen negocios con amigos, familiares o parejas, les ruego que me escuchen con atención. Las palabras se las lleva el viento y la lealtad tiene precio cuando hay mucho dinero de por medio. Nunca entreguen el control total de su esfuerzo a nadie, protejan sus ideas, registren sus marcas, lean cada maldita hoja que firman. No permitan que la confianza ciega los deje vulnerables ante la avaricia de los demás. Si alguien intenta hacerlos sentir pequeños en su propio terreno, si intentan excluirlos o robarles el crédito por su trabajo, no se queden callados. Usen su inteligencia, prepárense en silencio, y cuando llegue el momento,
ataquen con toda la fuerza legal y moral que tengan, porque les juro, desde el fondo de mi alma, que no hay venganza más dulce y exquisita que ver cómo aquellos que intentaron enterrarte se dan cuenta de que tú eras la maldita semilla que iba a hacer crecer un imperio. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final de esta historia que es tan profunda y transformadora para mí. Necesitaba compartir esto para recordarles el inmenso poder de la resiliencia y la inteligencia emocional. Me encantaría leer absolutamente todos sus comentarios. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar al salir del hospital? ¿Le habrían reclamado de inmediato o habrían esperado pacientemente el día de la inauguración para destruir su momento de gloria tal como lo hice yo? ¿Alguna vez han sido traicionados por un amigo en temas de negocios o dinero? Déjenme sus experiencias y opiniones ahí abajo en la caja de comentarios. Los voy a estar leyendo y respondiendo absolutamente a todos. Si esta historia les hizo hervir la sangre de impotencia pero también les dio esa enorme satisfacción de ver al karma cobrar facturas altísimas, por favor dejen su me gusta en este video y no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subamos contenido. Compartan este video con esa persona emprendedora que necesita recordar que siempre debe proteger sus ideas y su talento. Nos escuchamos muy pronto en la siguiente historia de Susurros de Traición. Un abrazo enorme, lleno de luz, de fuerza y de muchísimo éxito para todos ustedes.